Volvemos y seguimos hasta las 12 en esto recién empieza. Somos dos, Daniel. Somos dos, con Lucila Trujillo. Hay un montón de temas para después de las 11, así que te quedás con una buena agenda y con todos los columnistas. Me parece muy bien. Y también para ordenar lo que viene en la semana. Pero seguimos, si te parece, con la entrevista a Jorge Alperín. Dale, un placer. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estamos hablando un poco de lo simbólico en esta transición que se viene en la Argentina y en la región, en algunos países más para la derecha, en Argentina lo contrario. ¿Qué tipo de transición estamos viviendo en la Argentina? Bueno, en realidad, decir transición, no hay un cogobierno. Ni siquiera hubo transición después de las elecciones de octubre, en ese mes, hasta la asunción de Alberto Fernández. No hubo ningún momento de transición. En ese sentido no la hay, pero sí, y tampoco en el sentido de que Alberto de entrada tomó un paquete de medidas muy determinantes, muy de cambio de rumbo, como para no dejar dudas acerca de qué diferencias había. Sin embargo, recién está arrancando. Esto es una cosa que la oposición no quiere hacer visible. Recién arranca el gobierno, ni siquiera empezó a negociar la deuda externa, que es una clave, una llave para definir qué escenarios económicos vamos a tener. Entonces, en ese sentido, hay una transición, está arrancando recién el gobierno. Esto recién empieza, podría decir Jorge, ¿no? Esto recién empieza, como se llama el programa. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que se está jugando en esta transición? Bueno, fíjate vos, digo que es transición también porque pasamos en un abrir y cerrar de ojos de una narrativa oficial que decía: la estamos pasando mal porque estamos alumbrando un futuro de crecimiento, como copiando a la homeopatía, que dice que primero empeorás para después mejorar. No, pero la homeopatía funciona, Jorge. Sí, yo no claro. la puedo negar. No, por eso digo copiando la homeopatía. No digo que la homeopatía miente, es eficaz para mucha gente y eso es válido. No es el caso de Cambiemos, que decía hay que sufrir para que después la pasemos bien. Y realmente, vos fíjate si lo pensás, duró muy poco Cambiemos. Fue fugaz, no logró lo que muchos presidentes de América Latina consiguieron, que es la reelección. Ni siquiera pudo disputar un balotaje. No llegó ni al balotaje. Jorge, un expresidente de vacaciones, una exgobernadora también en la costa bonaerense. Digo, esta oposición que metió muchos palos en la rueda, incluso en estos primeros días, ¿está organizada o va viendo en el camino que va haciendo? Bueno, primero hay que decir por eso, fueron derrotados políticamente, con toda claridad, con una elección contundente, pero no fueron derrotados culturalmente. Las ideas de Cambiemos, esas ideas meritocráticas, esa idea individualista de que el Estado es un enemigo, del modelo chileno, porque en definitiva cuando Macri dice echamos las bases de crecimiento, ¿en qué está pensando? En el modelo chileno, es decir, solo commodities, no industria, una sociedad muy polarizada en términos sociales, privatización de la educación, de la salud, de las jubilaciones. Es decir, el modelo y el negocio financiero es el modelo chileno, que le sirve a un país de 18 millones de habitantes, pero que no es aplicable en un país de 45 millones, donde hay una extensísima clase media, un desarrollo industrial, aunque incompleto, no es aplicable acá. Pero para la gente que se quedó con esas ideas, y pensemos en un 40%, si bien no es un capital político genuino ese 40%, pero hay un 40% que pensó que era mejor opción Macri que el peronismo. Es que me puedo sumar ahí a la pregunta de Lucila, porque hay algo en ese 40% o en lo que queda muy acéfala la oposición de decir, bueno, ¿quién se lleva también lo cultural en la oposición? Ese tipo de frases contra el gobierno, contra el peronismo. Ahora, eso es si el peronismo logra consolidar también culturalmente a su electorado. Claro. Bueno, de hecho queda un pueblo macrista, como dijo Martín Rodríguez. Macri fue derrotado, pero queda un pueblo macrista con las ideas macristas. Vos preguntabas quién maneja esa oposición. Fíjate vos, cuando el peronismo y el kirchnerismo fueron derrotados en 2015, lo primero que pasó es que el peronismo entró a disgregarse y una de las internas se dirimían alejándose de Cristina, que era como la gran derrotada, y votándole al macrismo lo que le pedía en nombre de la gobernabilidad. Yo creo que ahí había una culpa peronista de que no somos matones, no somos patoteros, somos democráticos, entonces vamos a ayudar a la gobernabilidad. Y gozó Macri de esa ayuda de la oposición. Ahora, en cambio,
la fuerza derrotada, Juntos por el Cambio, dirime sus internas con ausencia de algunos que fueron los grandes derrotados, pero también con que los duros imponen sus voces. Jorge Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, la mentirosa que dice que se retira y sigue fogoneando los tractorazos, sigue fogoneando el tema Nisman. Entonces, sí, la parte más agresiva que queda de claro, Juntos por el ahora Cambio. se imponen las voces más duras, no sé si eso va a continuar, pero esas voces de la sociedad, ese 30% que quiere el modelo macrista. Bueno, ¿no? ya hubo un campo enojado, ¿no? Digo, esas primeras reuniones de Alberto Fernández con distintos sectores, el único que por el momento le dijo, bueno, no estamos con vos, no te bancamos en las medidas, fue el campo. Digo, ¿ese puede ser un actor determinante en los próximos meses para el gobierno de Fernández? Sí, yo creo que sí, pero me parece que lo más determinante es que todo ese juego que están haciendo los medios, los grandes medios, Washington y todos esos socios del macrismo de estos 4 años, todo ese juego de dividir al peronismo, que no se concrete, que no lo logren, que están todo el tiempo anticipando una inminente pelea de Alberto con Cristina a través de pelearse con Kicillof, cosa que no ocurre, que está lejos de la realidad, y mientras eso no ocurra y mientras el peronismo sepa que la manera de poder gobernar es estar unido, me parece que las movidas de la oposición la van a tener que llevar a buscar otro tipo de relación con el gobierno, que esta agresiva que se planteó especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde parece que ahí la interna es más feroz, ¿no? ¿Y dónde queda o qué lugar le queda a los referentes de la oposición más, lo mencionabas recién, más agresivos, más gritones, para decirlo de alguna manera? Porque los medios van a seguir teniendo lugar. Sí, los medios van en la misma dirección. En ese sentido, es como si los diarios, los grandes medios, dijeran, no, acá no pasó nada. Acá no pasó nada, está todo igual, ya criticamos a un gobierno como si no tuviera lo que tradicionalmente se le adjudica a los gobiernos que vienen victoriosos de una elección con toda claridad, que es esos 100 días por lo menos de tregua, que hasta Néstor Kirchner tuvo años de tregua, con otras dificultades de ese momento, pero tuvo años de tregua de parte del bloque de poder, ahora no dan tregua. Ahora, hablamos de la oposición, pero también hablamos de un electorado que, por ejemplo, eligió a Alberto Fernández, pero que está necesitando cosas materiales, está necesitando un mejor salario, está necesitando una mejor situación económica. Ese electorado que cree en Fernández, pero que tiene necesidades, ¿cuánto tiempo le da? No, yo creo que viendo el rumbo que van tomando las medidas oficiales, me parece que todavía ese electorado va a acompañar. No lo veo especulando ese electorado, de todas maneras no lo vamos a ver hasta dentro de 2 años, pero yo creo que ese electorado va a seguir acompañando porque Alberto está mostrando con toda claridad el rumbo, el giro radical que está haciendo sus políticas radicales en el sentido no de la UCR. profundo y No de la UCR. de la UCR, que está con muchos problemas internos, donde se está dirimiendo también, y seguimos acompañando a esta derecha cuando nosotros tenemos otras tradiciones, ahí también hay un lío, ¿no? Entonces, digo, los costados que son más difíciles hoy para el gobierno, los más hostiles, gobiernos de la región con orientación de derecha, oposición dura, me parece que no la tienen todas consigo también. Me parece que este es un momento incómodo, difícil. A veces hasta me pregunto por qué el gobierno de Alberto Fernández no tiene una estrategia de comunicación más hábil, donde no tenga que salir a aclarar que esto no es un impuestazo, que esto no es un ajuste, que no puso en marcha la maquinita de emitir dinero, que no tenga que salir a aclarar lo que es falso, pero que viene siendo acusado desde los medios. Alguien decía en el gobierno de Kicillof que peor aún que la oposición macrista, están soportando a los medios. Los medios son los más duros, son más duros incluso que los acreedores externos que ya están tirando líneas posibles, han hecho saber que están dispuestos a discutir, a postergar el pago de capital de la deuda, están dispuestos a negociar, están más dispuestos a negociar esos que Infobae y que muchos de nuestros medios. Jorge, Alberto Fernández no habla todo el día de Mauricio Macri, habla de gestión y otras cosas, pero muchas veces un presidente elige un enemigo o simbólicamente con quién está enfrentado. No lo está haciendo con Mauricio Macri, no lo va a hacer con el FMI porque está negociando, no lo puede hacer con Bolsonaro pese a que está en las antípodas porque también tiene que tener una mesa de negociación. ¿Cuáles son los enemigos simbólicamente que tiene Alberto Fernández? Bueno, los enemigos que él no va
a ir al choque, porque él está planteando también que el modelo no es un modelo confrontativo, el modelo de gestión de comunicación también. Claro, un poco distanciándose de la última imagen del kirchnerismo en el poder, digamos que tenía un perfil más confrontativo con estos sectores, pero es muy claro también, es muy terminante cuando habla, muestra, por ejemplo, contaba cómo hizo, con Horacio Berbisky contaba cómo hizo Clarín para separarlo de Kicillof y cómo era una falsedad cuando él está reuniéndose permanentemente. Es decir, que no se calla tampoco Alberto, pero no tiene el modelo confrontativo. Sí. Enemigos muchos, la realidad misma de un mundo que está en una tensión extrema, en un momento muy difícil donde Estados Unidos busca una confrontación con Irán, incluso contra la voluntad de los europeos, donde él tiene que elegir y separarse como lo hace de un gobierno del cual va a depender mucho la negociación de la deuda externa, nada menos. Entonces hay un equilibrio tremendo que se le impone a Alberto Fernández. Aún en el marco de ese equilibrio creo que tiene términos muy claros sobre cuestiones centrales, la presión que recibe incluso de Estados Unidos por el asilo a Evo Morales, la presión de la oposición, ¿no es cierto? Hablando del mundo, justamente, Jorge dijo que va a estar en Europa en los próximos días Alberto Fernández, habló del Papa incluso, un Papa que, fue tironeado por un sector y otro, es tuyo, le decían al peronismo en un momento. ¿Le puede beneficiar o le puede perjudicar este encuentro? No, yo creo que va a ser muy bueno, a pesar de que el Papa mismo va a recibir algunas críticas de La Nación y de otros medios que no soportan que el Papa esté dando un apoyo al gobierno popular, pero yo creo que eso es un apoyo internacional muy útil, como también el propio Fondo Monetario Internacional arranca tirando buenas señales hacia el gobierno de Alberto Fernández, y sabemos que incluso la negociación con los acreedores privados va a depender mucho de cómo marche la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero ustedes ven que cada cosa es un delicadísimo equilibrio, por eso hablo de transición, ¿no es cierto?, donde nada está muy definido y donde encima... Insisto, no se le concede a un gobierno lo lógico, que es esperar un poco antes de atacar, dejar desarrollar las políticas. Hasta Néstor Kirchner lo tuvo, y esto no es el caso. Cristina no lo tuvo tampoco. Cristina fue atacada desde un principio. A mí me inspiró mi último libro, que era Las muchachas peronistas, ¿por qué desatan odio las mujeres en el poder? Era tal la hostilidad desde el primer día. En cualquier lugar de poder desatan odio las mujeres, Jorge, eso te lo podemos dar fe cualquiera de nosotras. Pero te digo que era tal la hostilidad desde el primer día que yo percibía, incluso estaba en ese momento en Radio Mitre, mandé productores a hacer encuestas en Recoleta y en Once, no te digo las cosas que decían. Bueno, este es el caso también de Alberto, que aunque tiene un perfil no confrontativo en principio, está soportando desde el primer día ese ataque, esa hostilidad. Me parece que de todas maneras, él todavía, su imagen crece, como hemos visto en las encuestas que se están haciendo, ha ido creciendo desde que asumió la gestión y después tiene que pelear contra cosas más sutiles como esa revolución cultural que todavía falta, es decir... Roberto Bachman decía que un 70% de la gente está totalmente de acuerdo con la apelación a la solidaridad, pero cuando después a la gente le plantean medida por medida, ahí empiezan las resistencias, empieza el individualismo, empieza ¿por qué me van a sacar a mí? Es una sociedad, por eso digo, que donde el macrismo fue derrotado rápidamente, en 4 años apenas fue derrotado, pero culturalmente todavía está pendiente la lucha. Vamos a ver cómo avanza eso también. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias. de verdad. Mira, de a uno te recibimos, Jorge, y te vas de a dos. Esto es así. En cualquier momento parece un tercero. Acá nunca se sabe. No, ahora reducimos. Te quedas como Marcelo Gallardo al frente del equipo. Y bueno, hasta o como Israel Lamonte. Quedémonos con el técnico que mejor. Gallardo. Me parece un poco mejor. Bueno, Lu, programa. Esto recién empieza. Quédate igual detrás de cámara. Vamos con nuestro compañero Lautaro Maislin. Luli, ¿cómo va tanto tiempo? Sí, ya me extrañabas. Así es. Con nuestro camarógrafo Mariano Perrino estuvimos en la avant premier del Robo del Siglo y el elenco se animó a analizar el primer mes de gestión de Alberto Fernández, entre otras preguntas. ¿Querés ver qué dijeron, Luli? Dale. El bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco.
se tiraron muchos dólares. Son menos de los que se fugaron, ¿no? Yo no sé, creo que es inimaginable. La película se llama El robo del siglo. ¿Rafa Ferro robó alguna vez? Y alguna boludez. ¿Alguna idea, de chico, alguna viste que de golosina? chico todo, alguna golosina, un casetito, alguna remerita, sí, algo sí. Robé el alma de mucha gente. ¿El alma? Tal vez cuando era chico, tengo un recuerdo así, no muy claro, de haberme afanado unos chocolates de un kiosco. Pero nada, tenía 10 años, 11 años, sentí mucha adrenalina y después me sentí mal. Joaquín Furriel, ¿alguna vez robó? Una panadería, me parece, pero para una cuestión así más de rebeldía. La elección fue tan potente que nunca más en mi vida toqué nada. ¿Qué hecho político pensás y decís, este fue el robo del siglo? Y creo que los últimos años fueron contundentes para mí en cuanto a, no sé si el robo, el desfalco, no sé cómo llamarlo, pero para mí está bastante claro dónde estaba la Argentina y dónde está hoy. Y si querés preguntarle lo que sea, Caballo. A nivel político, ¿te animás a calificar un hecho como el robo del siglo? Oh, qué difícil eso. Para mí siempre que aparece el Fondo Monetario ahí, seguro que hay un robo. Durante el último gobierno apareció. Cada vez que aparece, vamos, el gobierno que sea, pero cuando aparece un rescate del fondo es porque ahí hay otro negocio. Se cumplió un mes del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo analizaste las primeras medidas? Y lo que pasa es que la primera medida no me sorprende ninguna, porque en la realidad donde estábamos no había muchas cosas distintas que hacer. Me parece que el tipo está jugando su tute y tiene un coraje. Hay que subirse a esto, ¿eh? Todos sabemos que sabes que te vas a hacer boludo. Si no entendiste cómo quedamos, no entendiste nada. Yo qué sé, yo tengo muchas desilusiones. Sabemos, sin hacerme el idiota de cómo estamos. No quiero magia, quiero concreciones puntuales. No quiero mentiras, porque estamos ya muy entrenados a que nos tomen de imbéciles. Alberto está haciendo todo lo que hay que hacer, creo que se puso la camiseta como se la tiene que poner un presidente, con criterio, con seguridad, a pesar de que todavía hay gente que no está a favor y que va a tratar de ver lo negativo, creo que él está construyendo un camino que nos va a llevar a donde estábamos. Igual yo estoy mucho más de este lado, me encanta Alberto. A mí me gusta mucho, me siento muy vinculado y muy más hermanado con toda esta política que con la anterior, sin duda. Confío muchísimo, tengo esperanza y no sé, creo en su intelectualidad, en su política social, lo siento más cerca. Alberto Fernández, tuve la oportunidad de conocerlo con toda la gestión de la SAGAI. Él era jefe de gabinete de Néstor y realmente tengo el mejor de los recuerdos de él. Una persona gestionando, nos ayudó muchísimo, nos acompañó mucho para poder llevarlo adelante. Él a mí me parece que es una persona que políticamente está muy capacitada, tiene mucha experiencia y como muchísimos argentinos creo que nos acercó a este momento tan complejo, creo que pudo aclarar situaciones de mucha complejidad, empezar a aclarar, porque realmente no es fácil y los medios de comunicación en general no terminan aclarando, sino que muchas veces cuando estamos en situaciones tan complejas como la que veníamos teniendo, tampoco favorecen que se aclare para que suceda lo que sucede. Y me parece que tenemos un presidente acorde a los tiempos que se viven. Y lo que sí te aclaro que a mí me gustó mucho estas elecciones es que hay nuevas generaciones que están empezando a hablar de otra manera. Y eso para mí es importante, hay recambio generacional de manera valiosa. Lo que pasó en la provincia, más allá de que a uno le gusta Vidal o Kicillof, bueno, es de otra generación. Se fue Vidal, entró Kicillof, empezás a ver otro tipo de discursos también y creo que son atractivos. Imagínate cuando nos gobierna alguien que vivió todo su vida en democracia. Yo ese día lo estoy esperando para poder brindar. Alguien que nació después del 83 y nos gobierna. Me queda una pregunta. ¿El porro que se fuma Peretti en tiempo de Valiente es mentira? Lo fumamos un porro y podemos tardar la escena 700 años. Nos echan. Caballero, no puede esperar. ¿Qué hace? Acompáñenme a retirarse, por favor. La plata tiene que dejar. Por acá está la salida, caballero. ¡Chorro! ¡Chorro! ¡La plata!
Bueno, espectáculo y política de la mano de Lautaro Maislin. La última pregunta creo que era para Fero Soriano, de hecho, por ahí él podía responderla, quizás ya la sabía de antes la respuesta que daba ahí Luis Luque. Pero ahora, Fero, hay que hablar lamentablemente de lo que tiene que ver con el narco a gran escala. Digo, los verdaderos poderosos y los verdaderos peligrosos en esta historia, ¿no? Sí, a ver, una aclaración. A No ver. sé si, perdón, que te contradiga un poquito. No, por favor. No sé si a gran escala. Son uno de las bandas más importantes de los últimos 30 años de Rosario. Manejan la venta de drogas, sobre todo al menudeo, a gran escala, pero al menudeo dentro de la ciudad de Rosario. Y además se comportan como una mafia, porque aprietan, porque extorsionan comerciantes. Hablamos de los monos, ¿no? Hablamos de los monos, exactamente. Estamos hablando de los monos. Mirá, Luli, hace 2 años que están presos 19 miembros de esta banda criminal y sin embargo todavía manejan mucho del delito y las extorsiones desde la cárcel. Y esto fue lo que pasó, o lo que los investigadores, mejor dicho, creen que pasó con el crimen del bancario José Encina, ocurrido el 12 de enero en el Casino City Center. Sí. En realidad fue una balacera y este pobre hombre estaba fumando en el balcón del área de fumadores del casino y ligó 2 disparos de un arma 9 milímetros. Hay un detenido. Te voy a mostrar los protagonistas, personajes principales de este hecho. Este es Guille Cantero. Ariel Guille Cantero es hoy por hoy el líder de la banda de los monos. Aún desde la cárcel maneja todos los hilos de esta banda criminal y se cree, según el fiscal... el fiscal, que ahora no se me viene el nombre, el fiscal de Rosario, cree que él es el que organizó la balacera y el crimen del City Center y habló con el único detenido por este hecho, que es Maximiliano Cachorro Díaz. Ajá. Ahora, pregunta, Sí. ¿por qué a un gerente de una sucursal de banco de una ciudad o pueblo de Santa Fe se lo mata de esa manera? ¿Quién era? No. En las primeras investigaciones, lo primero que creen los investigadores es que ese pobre hombre estaba ahí en el peor momento, en el lugar menos indicado. Peor lugar para estar, fumando un cigarrillo un fin de semana de enero en el casino. O sea, Sí, fue mala sí. suerte. Mala suerte. Este sujeto que estamos viendo ahora en la foto, que se llama Maximiliano Cachete Díaz, funcionaba dentro de los monos en libertad hasta ahora, funcionaba como extorsionador y recaudador de la banda. Él es el que está detenido. ¿Por qué? Porque es el que tenía comunicaciones directas con Guille Cantero y fue el que organizó y el que contrató a los pibes, se supone que fueron 2 chicos arriba de una moto los que balearon el casino, los autores materiales. Mirá lo que conversaron 6 días antes del hecho, Cantero desde la cárcel, Díaz desde una de las 2 líneas que tenía. 7 de enero, 5 días antes, del ataque al City Center, Díaz le dice a Cantero, boludo, ¿todo bien? Ahí ya, tipo 8, voy un ratito ahí al City a ver qué onda. Cantero desde la cárcel le responde, sí, fíjate bien, la hacemos bien, a ver si nos dan algo bien piola. ¿Qué quiere decir a ver si nos dan algo bien piola? Claro, plata. Evidentemente, espera que te termino el diálogo y te cuento la hipótesis. Entonces, de vuelta, Cachete Díaz le responde, sí, boludo, ahí ya les dije a los guachos qué es lo que tienen que hacer, así que vamos a ver cómo sale. Ellos querían disparar contra el casino, amedrentar de alguna manera, no sé, a los dueños del complejo. No se sabe a quién. En las charlas, en las transcripciones a las que tuve acceso de las escuchas a los monos, hablan de una persona con una letra, la letra B larga. Hablan de B. Días antes le empezaron a seguir a este B para planificar. Este es un diálogo que tuvieron un día antes del diálogo con Cantero que tuvo Díaz, con Escobar, que es otro integrante, una segunda línea de los monos, que también está preso, detenido en Ezeiza por homicidio. De cárcel a cárcel es el diálogo No, de cárcel a la calle porque Díaz todavía estaba en libertad. Estaba en libertad. Claro, Cachete Díaz es el que organizó el ataque al casino en libertad. Ahora está preso. Entonces Escobar desde la cárcel de Ezeiza le dice, básicamente lo que le dice es que él tiene un grupo de pibes para activar ese ataque al casino. Le dice, escucha, mañana el tema del K por casino, ¿lo hacen ustedes o querés que lo hagamos nosotros? Díaz le responde, ¿el temita de qué? Del casino. De no ahí. había entendido el código. Claro, el temita del casino, más claro, imposible. Díaz le dice, pará, el miércoles, porque en principio estaba organizado para el miércoles, pues el ataque fue el sábado. Ese quiere que lo haga con el pibe que está conmigo, porque yo le había dicho a él justo. Es decir, Díaz organizó y contrató a un grupito de sicarios y
después se puso de acuerdo con Escobar, que aportó otros sicarios y el móvil. Bueno, no se sabe quién fue el autor material de este, en principio, acto de intimidación que terminó con la desgracia de la muerte de este hombre de 63 años. Claro, digo, quiso ser una especie de amedrentamiento, amenaza, no sabemos a quién, para que le dé algo, dinero, y terminaron siendo sicarios. Digo, terminaron matando a una persona. Es la modalidad típica de la mafia italiana. Desde siempre, digamos, desde la mafia italiana tiene más de 200 años, son las intimidaciones a los comerciantes para después ofrecerles el servicio de protección. Es decir, yo lo hemos visto en 1000 series o películas. Sí. La bomba en el bar o en la carnicería, el incendio del boliche, y después viene la mafia a ofrecerte la protección para que eso no te vuelva a ocurrir. Bueno, de eso está ocurriendo. Bueno, tenemos 17 muertes en 15 días en Rosario. Y los investigadores creen que la mayoría de las muertes tienen que ver con o disputas por el territorio, porque hay 31 policías despedidos. Eso te iba a preguntar, el rol de las fuerzas de seguridad, ¿por qué nuevo gobernador, nueva fuerza política en la provincia de Santa Fe? Se incluso cambiaron a los dirigentes de varias... no digo fuerzas porque no hay tantas, pero digo de dirigencias policiales. ¿Están muy involucrados? ¿Son parte obligatoria de este plan que llevan adelante estas bandas? Bueno, el actual gobierno de la provincia de Santa Fe cree que la cabeza de la policía de Santa Fe, ahora exonerada, tenía una connivencia muy profunda con las bandas criminales de Rosario, que son varias, los monos no son los únicos, pero son los más importantes, y sobre todo los más violentos, ¿no? Los que cometen los actos sin ningún tipo de pudor. En ese tren, entre la connivencia de la policía, que podríamos escribir un 100 años de soledad de Rosario, porque realmente los personajes son un montón y las ramificaciones son muchísimas, en ese tren de la connivencia entre la policía y los monos, tenemos otra historia muy, muy interesante, trágica, que es la muerte de Ángel Albano Abaca, ¿no? Que es el hijo de un policía que también está preso, y este policía está preso. Esta fue la nota que publicamos en Infobae ayer, la historia detrás de la víctima, había sido la víctima número 16, el hijo de un policía condenado en la causa de los monos. Ángel Albano Abaca, el padre del chico aparecido muerto, está preso con una condena de 7 años por ser buchón. O sea, el tipo era policía, pero era buchón de los monos. Le avisaba dónde iban a ser los operativos, le sacaba a los presos que le metían presos. Bueno, no se sabe si el crimen del hijo fue un ajuste de cuentas con el padre o otro indicio de que el hijo estaba también vinculado con los monos. La historia sigue, la historia en Rosario es muy terrible, y bueno, esperemos que se calme, pero pinta para picante por los próximos meses. Sí, y un muerto más, ¿no? Digo, la nota la escribiste ayer, es el 16. Y hoy ya hay otra persona más. Hoy ya hay muerta en 17 en 15 días, esperemos que el número no siga creciendo, Luli. Yo creo que lamentablemente va a seguir creciendo. Es lo más probable. Bueno, gracias, Fero. Por favor. Sabemos que hoy se conoció el número de inflación del mes de diciembre, 3,7%. Todo 2019, inflación anual, 53,8%. Sí, aquí en la República Argentina. Vemos el informe. Y estamos convencidos de que en el año 2019 la Argentina va a tener una inflación de un dígito, cosa que no ocurre desde el año 2005 probablemente. La economía se tranquilice, yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. En el mes de diciembre la inflación aumentó un 3,7%, a pesar de todas las medidas que se intentaron tomar en el último tiempo del gobierno de Mauricio Macri. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato, o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. La inflación más alta en 28 años, desde el segundo año de gobierno de Carlos Menem, que la inflación no era tan alta. En ese momento había sido un 84%. Y tenemos que hablar que lo que más subió fueron los alimentos y las bebidas, y luego la salud. ¿Por qué algunos rubros aumentan más que el promedio? Bueno, evidentemente hay una política pública que así lo ha habilitado. Lo que más aumentó, fíjense acá, la salud, 72,1% en un año. Estamos hablando fundamentalmente de las prepagas,
también de lo que tiene que ver con medicamentos. Directamente sufragar o solventar lo que es la subsistencia de todos los días, digamos. De eso se trata la inflación. Y después tiene efectos adversos en varias cuestiones. Por ejemplo, que uno se vuelve, a medida que pasa el tiempo y a medida que la inflación hace su trabajo, uno se vuelve ignorante de que, bueno, de cuestiones tan centrales como decidir cuáles son los consumos que a uno le convienen, porque se pierde lo que se llama cuánto vale un pañal, cuánto vale la leche, cuánto vale cualquier otro alimento, si en función de lo que vale la leche, qué precio debiera tener una camisa o un guardapolvos. Digo, se pierde la relación de precios y eso prácticamente es muy difícil después de recuperar. Yo espero que la economía empiece a tranquilizarse, empiece a ordenarse. Decía el otro día hay que parar la pelota. Claro, y la pararon. que la economía se tranquilice. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. El 3,7 que se dio a conocer hoy en el mes es algo que a nosotros le afecta a la familia. Es decir, hoy cada familia de cada argentino está afectado seriamente. Imagínate vos que a solo contabilizar grosamente hay 16 millones de personas que ganan por debajo de los 37.000 pesos. Cuando miramos el horizonte, lo que queremos es reducir la inflación a niveles de un dígito, por supuesto, pero eso lleva tiempo. La inflación es mala para el funcionamiento del sistema económico. Distorsiona las decisiones económicas, genera un montón de problemas. Esto, por supuesto, que no se debe atacar, como se intentó hacer en el pasado reciente, solamente con política monetaria. No funciona. Esto debe ser atacado con una estrategia macroeconómica integral. Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio, uno de los peores, y tal vez el más determinante en este momento, es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el comerciante que dice: hoy escuché decir que van a subir los precios, entonces yo los subo antes para no quedarme atrás. Y entonces eso desata una cadena tremenda, pero además... Bueno, pareciera que eso ha ocurrido en estos días, claro, antes sí, de precios cuidados. Exactamente. Yo a lo que más recurro es a que todos le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a intermediarios como son los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. La economía se tranquilice, yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. Casi 54% de inflación anual. Nos sorprende porque veíamos viendo cómo a lo largo de todo el 2019, mes a mes, este número iba creciendo. Lo que sí preocupa, y ya estamos aquí en esto, recién empieza con una mesa para poder debatir un poco la situación. Voy a comenzar a nombrarlos de izquierda a derecha. Está Martín Simonetta, que es economista, está Andrés Capriati, que es dirigente de Sigera, y están Cecilia Bonorino y Emiliano Colombo, también economistas los dos. Gracias por estar a esta hora aquí en C5N. Bueno, le pregunto a los cuatro, me gustaría que empiece Cecilia de todas maneras. Bueno, ya elegí quién empieza, no sé por qué le pregunto a los cuatro entonces. Digo, este número, como decía, no sorprende, asusta. ¿Cómo se sale de esta situación? Mira, yo creo que el número de la alta inflación que caracterizó al gobierno de Macri, y no solamente al gobierno de Macri, sino que los gobiernos neoliberales solieron tener siempre niveles de alta inflación, lo cual viene vinculado un poco a un problema estructural de la Argentina, que es la falta de divisas, y como estos gobiernos tendieron mucho a endeudarse, el problema de la falta de divisas se acrecentó. Entonces yo creo que el cambio de modelo permite generar por lo menos perspectivas positivas hacia una salida de estos altos índices de inflación, que encima de ser altos son recesivos y regresivos. Recesivos porque generan menos consumo. Regresivos porque afectan a las clases menos pudientes, ¿no? En la medida que los sectores que más consumen reducen sus posibilidades de consumo, y quienes producen los bienes que consumen estos sectores son las empresas nacionales, ¿no? Esto genera una recesión que afecta sobre todo a la economía argentina. Andrés. Sí, yo creo que un poco lo adelantaba la economista. Me parece que, como pocas veces, en el caso del gobierno anterior de Macri, se dio esto de una combinación, un combo muy explosivo, porque hemos tenido periodos donde teníamos una alta inflación, pero aún así crecíamos. Otros periodos que al revés,
teníamos una inflación baja, pero periodos recesivos. Me parece que la combinación de Macri fue justamente lo peor de todos los mundos, porque tuvimos recesión, muy alta inflación, desocupación, una tremenda destrucción del tejido y el aparato industrial. Entonces me parece que todo el paquete fue muy, muy malo para lo que es la producción. Ahora, sin salarios que aumenten, porque creo que casi ninguno aumentó al ritmo de la inflación, ¿no? Para el laburante común, para el que ve este número en su casa y dice, bueno, sí, yo en el supermercado me di cuenta de que habían aumentado los precios, pero lo veo en números, veo que me lo cuenta el INDEC y me asusta todavía más. A ese laburante, ¿cómo se le dice que se sale de esto? Bueno, digamos, la inflación es el impuesto al pobre, claramente. Como vos decías, esto es lo que pasa, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, la gente ha cambiado su estilo de vida en estos años, digamos, y Macri dijo, júguenme por lo que pasa con la inflación y con la pobreza, ¿no? Y lamentablemente vemos que ha fracasado porque, digamos, ese fracaso del gradualismo, ¿no? Él dijo, quiero cambiar pero sin cambiar. Entonces es como que una persona de 500 kilos quiera bajar de peso, pero digo, quiero bajar de peso, pero quiero comer lo mismo, la misma cantidad y no quiero hacer actividad física. Si no cambias, no vas a cambiar. Imposible. Bueno, la inflación argentina es un problema estructural de hace más de 50 años y la verdad que no se va a bajar la inflación de la noche a la mañana, eso es real. Se baja la inflación con buenas políticas y con tiempo. Eso es importante, que es un hecho bastante real. El gobierno anterior decía que la inflación del año pasado iba a ser del 5% y fue 10 veces mayor. Bueno, ¿cómo se baja la inflación? La inflación es como un tren, digamos, que empezó en 25 kilómetros por hora y ahora está en 100 kilómetros por hora. Hay que ir de a poco desacelerando ese tren que va con todo y como bien lo decías, los salarios no pueden seguir esa velocidad, ese tren a toda bala, 100 kilómetros por hora. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero un poco que estuvo haciendo el gobierno fue empezar a congelar los precios que más subieron en el gobierno anterior. Por ejemplo, el precio de las tarifas de la luz que se multiplicó por 15, o el del gas que se multiplicó por 10, o el de los colectivos del tren y del subte que se sextuplicó. El precio de la nafta también se triplicó. Es decir, esos precios que más subieron son los que hoy el gobierno está diciendo vamos a congelarlos porque efectivamente fue lo que más subió en los últimos 4 años. Eso es un primer paso para empezar a desacelerar ese tren que va a toda prisa. El segundo paso es los alimentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo juega en todo esto el plan del gobierno en lo que tiene que ver con precios cuidados? No sabemos que una de las políticas que tomó, al menos en la decisión, es hagamos algo particularmente como referencia en los supermercados, las primeras marcas. ¿Cómo juega ahí precios cuidados en esto que estás diciendo? Bueno, es fundamental. El otro pie, digamos, los otros precios que subieron muy fuerte fueron los alimentos. Sí. Se triplicaron en los últimos 4 años, pero hay alimentos que subieron mucho más que 3 veces. Por ejemplo, el precio de la leche subió de 11 pesos al litro de leche en 2015, hoy está en 49, o sea, se cuadruplicó. Igual que el precio del pan pasó de 27 pesos el kilo a 120 pesos. Es decir, hay precios que subieron mucho más en promedio que los alimentos. O el otro caso de los medicamentos, por ejemplo, que aumentaron 700%, el caso de la tiroides, un medicamento muy demandado por los jubilados, duplicó lo que aumentó, por ejemplo, una jubilación. Precios Cuidados es un muy buen programa para dar referencia de precio, es decir, ¿cuánto vale el café? Claro, ¿Cuánto vale el café? Para saber cuánto vale el café, cuánto vale la yerba, cuánto vale un litro de leche. ¿Por qué? Porque pero uno tiene que saber. La inflación. Bueno, lo que hace es ese tren que va a toda prisa darle una mayor desaceleración. De hecho, lo que hizo el gobierno fue ampliar la canasta de precios cuidados e incorporar nuevos productos que, si uno compara estos nuevos productos en el precio cuidado en relación al precio que tenía antes, en una gran cantidad ha reducido el precio. Entonces, eso es un pequeño área de respiro, digamos, para el consumidor que ha sido bombardeado y atacado en los últimos meses porque efectivamente tuvo un salario que cada vez se redujo más y empresas que lo único que competían era por quién aumentaba más los precios, no por quién aumentaba más la producción. ¿Sí? Ahora, este congelamiento, cuando se termine, porque tienen fecha, digo, de vencimiento todos ellos, ¿puede haber un efecto boom? Me refiero a, bueno, se descongela todo y ahí, ¿cómo se hace? No, bueno, primero hay que tener en cuenta que el congelamiento, por ejemplo, las tarifas son 180 días, precios cuidados es cada 3 meses, es decir,
nadie está hablando de un escenario de congelamiento para siempre, porque obviamente es imposible. Es imposible, exactamente. Lo que permite los congelamientos es bajar las expectativas de inflación. Sí. Es decir, eso es importante. ¿Por qué? Porque todos lo que hacemos es trasladar la inflación pasada al futuro. Entonces, si nosotros pensamos que la inflación del año pasado fue 55 y va a ser otra vez 55, lo que vamos a hacer es la profecía autocumplida. Es decir, vamos efectivamente a ver esa inflación. Pero si empezamos a congelar los precios, el índice de inflación va a empezar a reducirse. Entonces lo que vamos a hacer es, no va a ser del 55, va a ser ahora del 40 o del 35. Ese es el efecto que se trata de que efectivamente llegue a los precios. Lo veo con ganas de hablar a Simonetta ahí como queriendo meter bocado. No, reafirmando lo que dice él, ¿no? Estos temas apasionan, ¿no? Porque esto determina nuestro día a día, nuestro futuro, el de las familias. Y la clave es la expectativa, ¿no? Las personas, las empresas nos comportamos de acuerdo a lo que esperamos que vaya a suceder. Y compramos dólares porque pensamos que el peso va a perder valor respecto del dólar, ¿no? Y lo mismo pasa con los bienes y los servicios. Por eso es fundamental trabajar sobre las expectativas, tener credibilidad, y en este contexto es importante decir que la negociación de la deuda es un factor clave, ¿no? Para ver cuál va a ser el nivel de emisión monetaria y de emisión secundaria del ELIX, ¿no? Que va a determinar qué es lo que sucede y las expectativas, y que pueda dar o no tranquilidad a las personas y a las empresas. Cecilia. Me parece que el congelamiento de estos 180 días en realidad están para justamente consensuar cómo van a desindexar y desdolarizar la economía. O sea, el gobierno de Macri cuando asume dice vamos a normalizar la economía, y eso significó que los precios se definieron a través del mercado y por lo tanto se dolarizaran. O sea, lo que pretende hacer el gobierno de Alberto Fernández es justamente desdolarizar la economía, porque no puede ser que la energía que se produce en Argentina esté evaluada en dólares. Y los combustibles y el petróleo y todos esos precios básicos están dolarizados, después termina impactando también, ¿no?, en todos los precios de la economía. Entonces, estos 180 días, más que una calma a la inflación, me parece que justamente a lo que apuntan es a consensuar con los distintos sectores cómo van a desdolarizar y desindexar la economía. Ahora, Capretti, desde el lado empresarial, ¿no? Digo, del otro lado del mostrador, del que no es el que cobra el salario todos los meses y recibe ahora el bono de 4.000 pesos y demás, ¿hay una esperanza? Digo, ¿se produce o se encaran proyectos de otra manera? Sí, acá quería aclarar y dar mi visión como empresario. Yo creo que acá hay dos cuestiones. Por un lado, sabemos perfectamente bien que si el trabajador, la trabajadora no tiene un margen de ahorro determinado, va a ser difícil consumar nuestros productos. Es decir, lo que pasó claramente en estos 4 años es que esos márgenes se achicaron hasta volverse de cero, porque la gente necesitaba pagar los servicios que aumentaron de una forma descomunal, los alimentos, como decían recién, los medicamentos, los remedios. Entonces no le sobraba una moneda en el bolsillo, hablando mal y pronto, para consumir nuestros productos. Eso creo que de a poco se tiene que recomponer claramente. Y lo otro que quería remarcar, por ahí una visión un poco más que tiene que ver con lo empresario y no tanto con lo económico, que claramente cuando acá se dice que es estructural, y yo concuerdo, el tema de la inflación, me parece además que es multicausal, y creo que una de las causas principales tiene que ver con los famosos formadores de precios, porque esa palabra yo la vengo escuchando desde que tengo uso de razón, y la verdad que nosotros sabemos perfectamente que en Argentina tenemos una estructura de costos de la cual empezamos mal porque los fabricantes de materias primas no nos venden a nosotros, que transformamos esa materia prima a precios internacionales, y en la otra punta del negocio, las grandes tiendas y cadenas de comercialización muchas veces multiplican lo que nosotros les vendemos por 3, 4 o más. Claro. Es decir, un 300 o un 400% más. Entonces me parece que también eso en algún momento deberíamos discutirlo, para saber por qué esos sectores, o nosotros sabemos por qué, porque son monopolios, en muchos casos u oligopolios, generan esto que se estaba diciendo recién, ¿no? La inflación y el tren que va a esta velocidad y que parece no poder detenerse nunca. Bueno, les pido que escuchen lo que vamos a ver ahora, porque tiene que ver un poco con la economía, tiene que ver también con las redes sociales, tiene que ver con las fake news, además. Ani, porque digo, lo que importa es mentir y que esa mentira quede, o importa decir la verdad y dar un debate justo. Ese es el debate en esta época de posverdad, justamente. Y exactamente, es como una especie de fake news, si no lo es directamente, porque lo que hace este economista muy cercano a Cambiemos, y estamos hablando de Miguel Bogiano, es publicar un video donde vamos a ver primero el tuit para ver cronológicamente qué fue lo que ocurrió y cómo nos fuimos enterando. A ver, el primero de ellos es un tuit de Miguel Bogiano, y lo vemos que dice... ¿Qué dice? No, este es el segundo tuit. Pero en realidad el primer tuit lo que él explica es, este es un video de la BBC
con datos de la Argentina y quiero que lo vean. Bueno, ahí no afirma hasta el momento que él fue el guionista de este video que vamos a ver, que le pido al director que lo ponga para que después opinemos. About some of the weirdest cultures in the world. However, none of the 194 sovereign nations in planet Earth has had such extravagant public policies as this country called Argentina. Everything is permitted in these lands, and savagery is all around. If you don't like a particular law, you can throw stones at the Congress, occupy the streets, or even use a bazooka. Its economic policies are no less bizarre. Argentina is endowed with one of the most fertile soils in the world. However, for a human being of this nation, it is virtually impossible to make money through food and cash crop production. 1 hectare needs an average investment of $500 to produce. If climate conditions are ideal, the Argentine producer will be able to sell the crop of that hectare for $1,000. Thus, he would have a profit of $500 per hectare. But this is not quite so. The government, the main predator in this country, will charge him 15 different taxes and will deprive him of 90% of his gross profit, leaving him with a net profit of only 5%. As curious as it may seem, for some specimens of Argentina, this is all fair and reasonable. The government is your partner when things go well, because if they go wrong... Oh, I'm sorry. If things go wrong, like in cases of droughts, floods or pests, the government will devour the Argentine producer nonetheless to get his cut. In this way, the Argentine nation gets trapped in a paradox. It needs dollars to pay down its debt, but it discourages and even penalizes the very activities that generate them. For the Argentine Homo sapiens, to earn money is just morally bad. It's a crime that has to be punished. Access to wealth is only allowed for dominant specimens like politicians or union leaders. Then, with the same tears of the tango, they cry for the lack of investments, the devaluation of their currency, and the rise in poverty. Bueno, hasta ahí uno cree que realmente es un video de la BBC, que él sencillamente lo comparte en Twitter diciendo, video de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina, vale la pena. Hasta que llega en la última placa del video, que es esta que estamos viendo acá, en el que dice guión Miguel Bogiano, el economista que tuiteó el video. Pero vos decís, bueno, quizás lo hizo él para la BBC. No, tampoco. Lo que hizo fue utilizar el logo de la BBC. Lo hizo, mira, dirección y realización Andrés Olivera, no la BBC. Claro, el logo de la BBC es un logo trucho, o sea, está en inglés, a lo que la BBC se tuvo que comunicar con él, pedirle que lo baje de sus redes sociales, que lo baje de su canal de YouTube, porque estaba tratándose de fake news, justamente, que estaban utilizando su logo, que en realidad este video no pertenecía a ellos, y ahí es donde este economista empezó recién a hablar de una parodia, que es el Twitter que veíamos al comienzo, porque por supuesto tuvo que salir a dar explicaciones, porque esto se había viralizado, muchos economistas lo contradijeron y ahora ellos nos van a explicar un poco mejor, pero de repente él tuvo que decir, no, es una parodia donde realmente se usó el logo de la BBC para jugar un poco, pero bueno, sí, se usó el inglés, se usó de todo. Sí. Y se trata finalmente de una fake news que nos quisieron hacer comer, podemos decir. Y lo mejor de todo es que la BBC es una cadena estatal, ¿no? Digo, del Reino Unido, de Gran Bretaña, con lo cual, digo, sabemos cómo piensa Bogiano con respecto al Estado involucrado en todo lo que tiene que ver con un país. Bueno, la BBC, a la que él le quiso robar el crédito por prestigiosa, imaginamos, porque lo que dice vale, depende del Estado, no depende de un medio privado. Claro, exactamente. Lo que pasó fue que un productor que había trabajado para la BBC lo vio, consultó en la BBC y finalmente ahí le dijeron no tiene nada que ver con esto y ahí es donde tuvo que salir a desmentir su propia fake news. Bueno, gracias, Ani. Ahora sí, me acerco a la mesa nuevamente para hablar, bueno, no sé si lo habían visto o no, el tweet, el video, si están de acuerdo con lo que plantea Bogiano, porque no lo plantea la BBC, lo plantea otro economista, colega de alguno de ustedes. Es increíble además que diga que es una parodia. A mí lo que me da más gracia de todo es que diga que es una parodia cuando en realidad forma parte del libreto de todos los liberales, no te diría liberales ya, de los libertarios, viste que se llaman a sí mismos así. Es el guión
tradicional, vos escuchás a cualquiera de Bogiano, por poner algunos, pero hay muchos otros referentes, y dicen eso, o sea que ni siquiera es una parodia que suena a una parodia, es lisa y llanamente lo que dice gran parte de los economistas ortodoxos más ortodoxos de la Argentina. Pero digamos que no sea de la BBC no implica que no digas cosas que sean verdad. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene la Argentina es la presión fiscal, la presión impositiva, que en realidad hoy en día es una prisión fiscal, una prisión impositiva. Es muy difícil hacer negocios en Argentina, ¿no? Y por eso uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno es sacarle esa mochila de plomo de la espalda a los empresarios para que progrese, para que haya crecimiento y pueda crecer el empleo, bajar la pobreza, que es fundamental, ¿no? Sí, igual me parece que lo que busca la fake news y que encima retroalimentan este sentido común que se crea en determinados sectores es justamente eso de lo ineficiente o lo malo que es el Estado interviniendo en la economía, que encima le aplica impuestos a los sectores que exportan y después usa mal esos recursos. Y las consecuencias en la economía son respuesta a ese Estado que no sabe administrar, cuando el mercado funcionando autónomamente nos demostró que los resultados son mucho peores, ¿no? Le pregunto al empresario de la mesa, no sé, digo, hablaban sobre vos, hacete cargo ahora. No, la verdad es que uno conociendo la forma de pensar de Bogiano, cada uno tiene su propio análisis. A mí me parece, la verdad, bastante bochornoso, pero no porque alguno pueda tener una idea liberal, un concepto liberal, sino porque vos utilizaste la palabra justa. Digo, son libertarios. Me parece que esta discusión atrasa 200 años y no sé si me quedo corto. Pensar que un país per se, sin la intervención del Estado, va a poder ser realmente desarrollado es una utopía. Digo, es una discusión que teníamos hace 200 y pico de años. Entonces me parece que hay ciertas cosas que ya todos deberíamos, más allá de nuestras opiniones, aceptar. Un Estado debe intervenir, creo que es el gran ordenador, creo que es el motor y un actor clave y fundamental e irreemplazable del desarrollo de una nación de todos los sectores, del empresario, del trabajador, del científico, del tecnológico, la educación y la salud. Para eso se crearon los Estados, justamente. Emiliano. Bueno, a nadie obviamente le gusta pagar impuestos, pero pensemos que sin impuestos no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, no hay obra pública. Pensemos un país sin estos servicios, ¿sí? Es una selva, digamos, no hay protección para nadie, no hay políticas públicas. Creo que me parece que hay que poner la discusión en la mesa. Hay sectores que efectivamente le va mucho mejor que a otros. Pensemos un dato muy, muy chiquitito. Hace 4 años una tonelada de maíz en el puerto de Rosario salía 1.800 pesos. 4 años más tarde esa tonelada salía 8.300 pesos. Es decir, 4,5 veces más es lo que recibió esa misma tonelada. En promedio, no hay un grupo económico en la Argentina que haya tenido tanto aumento en los ingresos en los últimos 4 años. Las retenciones es efectivamente un impuesto que lo que permite es tratar de redistribuir esa ganancia extraordinaria que tuvo estos últimos 4 años, producto de la gran devaluación que hizo el gobierno, a los sectores más postergados, que son estos 4 millones de personas que han engrosado la pobreza. Eso es un Estado que redistribuye para tratar de que los sectores más postergados puedan salir de la pobreza. Me parece que si queremos pensar una Argentina inclusiva, entonces el Estado tiene que tener un rol fundamental. Gracias. Un tema muy cortito. Sí, muy breve. Argentina tiene un Estado de tamaño sueco, pero los servicios que provee son nigerianos. Ese es el punto, además. O sea que no son servicios de calidad y de hecho estamos viendo con la inflación del 54%, ¿no? Claro. Gracias a los 4 por haber venido. Nosotros hacemos una breve tanda, quédense, esto recién empieza.